En una sala silenciosa, donde la penumbra apenas permitía distinguir los contornos de las sillas de madera y los rostros atentos del público, un hombre mayor se inclinó hacia adelante y dijo, con una voz serena pero firme: el ego es una ilusión. Una imagen que hemos construido para movernos en este mundo, pero no somos esa imagen. Era Jiddu Krishnamurti, en una de sus charlas en Saanen, Suiza. Su tono no era el de un maestro que impone, sino el de alguien que invita a mirar de nuevo. Sus palabras, aparentemente simples, penetraban con la intensidad de una verdad olvidada. Mientras tanto, en otro tiempo y espacio, en una Europa convulsa y en plena transformación espiritual y científica, Carl Gustav Jung escribía en su estudio en Kuzncht. En sus cuadernos, apuntaba: el ego no es el centro del ser, sino apenas el centro del campo de la conciencia. Es lo que creemos ser, pero no lo que realmente somos. Así comenzaba su diferenciación fundamental entre el ego y el sí mismo. Para Jung, el ego es como una isla que se cree continente. Es necesario para navegar la vida, pero no debe confundirse con la totalidad de la psique. Ambos pensadores, sin haber mantenido un diálogo directo, convergen en un punto esencial: el ego, tal como lo entendemos, es limitado. Y si bien sus caminos fueron distintos, uno desde la psicología profunda, el otro desde la observación directa del pensamiento, sus enseñanzas se entretejen como dos hilos de un mismo telar que intenta revelar la estructura de la conciencia humana. Krishnamurti insistía: mientras el ego esté presente, no hay amor. Donde hay ego, hay división, conflicto, miedo. La mente egocéntrica nunca puede conocer la verdad, porque solo puede operar desde su propio interés. En sus charlas, solía caminar entre los árboles, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras hablaba de la necesidad de mirar sin el observador. Para él, el ego es el observador que separa, que juzga, que compara. Desaparecer el ego no significa aniquilar algo real, sino dejar de identificarse con una ficción. Jung, sin embargo, no proponía la eliminación del ego, sino su integración dentro de un proceso más amplio: la individuación. El ego debe sacrificarse, pero no destruirse. Debe aprender a rendirse al sí mismo, escribió en su obra Aion. En este proceso, el ego reconoce que no está solo, que existen fuerzas inconscientes, la sombra, el ánima, el arquetipo del viejo sabio, que también forman parte del psiquismo humano. El ego, para Jung, es como el ojo de una aguja por donde debe pasar el hilo del alma. Es pequeño, pero necesario. Y solo si acepta su pequeñez puede servir a algo más grande. A lo largo de su vida, Krishnamurti cuestionó la raíz del yo con una radicalidad que desarmaba. No hay necesidad de métodos, ni de sistemas. Solo hay que mirar. Observarse en la vida cotidiana, como uno se irrita, como uno se siente superior, como uno desea hacer algo. Esa observación, sin juicio, sin condena, revela el movimiento del ego. Y en esa revelación, el ego se disuelve. Su visión era casi quirúrgica. Para él, toda estructura de pensamiento egocéntrico se basaba en el miedo. Y el miedo, decía, es tiempo psicológico, la proyección del pasado hacia el futuro. Jung, por el contrario, respetaba los símbolos, los mitos, los rituales. Para él, el ego necesitaba una narrativa, un camino, una imagen que lo condujera al centro del ser. El proceso de individuación no es inmediato, sino una travesía. En su consulta clínica, Jung veía cómo los sueños de sus pacientes revelaban los dramas del ego, su necesidad de control, su resistencia al cambio, su ceguera ante la sombra. Pero también veía, en esos mismos sueños, la posibilidad de un despertar. El ego, cuando se encuentra con el inconsciente, puede volverse humilde, y desde esa humildad, abrirse a lo luminoso. Así,
mientras Krishnamurti proponía el fuego inmediato de la atención para iluminar las raíces del yo, Jung ofrecía el mapa simbólico del alma, donde el ego debía caminar paso a paso hacia su integración en la totalidad. Dos caminos, dos visiones, y sin embargo, una misma urgencia: comprender que el ego, si no es visto con claridad, se convierte en prisión. En una conversación grabada en 1980, Krishnamurti dijo con énfasis: el ego siempre quiere convertirse, ser más, llegar a ser. Esa es la trampa. Mientras haya devenir, no hay libertad. La libertad está en el final del ego, no en su transformación. Sus oyentes, a menudo confundidos, se debatían entre el asombro y la resistencia. ¿Cómo vivir sin ego? ¿Cómo actuar, hablar, crear, sin ese centro que organiza la experiencia? Jung respondería de otra manera: no se trata de eliminar el ego, sino de ponerlo en su justo lugar. El ego debe servir al sí mismo, no usurpar su lugar. En una carta dirigida a un colega, escribió: no hay iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa oscuridad, en muchos casos, está alimentada por el ego inconsciente, que teme reconocer sus límites. Ambos reconocieron que el ego, en su forma más cruda, teme desaparecer. Y es natural que así sea. El ego es una construcción evolutiva, necesaria para sobrevivir. Pero cuando deja de ser un instrumento y se convierte en identidad absoluta, se convierte en obstáculo. Krishnamurti lo señala con precisión: el ego se alimenta de la memoria. Sin pasado, no hay yo. Por eso vive recordando, comparando, aferrándose. En las últimas páginas de su libro rojo, Jung habla de la necesidad de reconciliarse con el sí mismo. El ego, al final del viaje, no desaparece, pero se rinde. Se entrega. Deja de resistirse. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta, escribió. Es ese despertar lo que también buscaba Krishnamurti, pero sin mapa, sin tradición, sin guía. ¿Quién tiene razón? ¿Debemos eliminar el ego o integrarlo? La respuesta no es simple. Tal vez, como sugiere Jung, ambos caminos sean válidos según el momento del alma. Hay quienes necesitan despojarse de todo, como propone Krishnamurti, y hay quienes necesitan reconstruirse desde las ruinas, como enseña Jung. Pero en ambos casos, el llamado es claro: mirar hacia adentro, observar sin miedo, y reconocer que el ego no es el final del camino, sino apenas su inicio. El ego es el guardián de la puerta, pero no es la casa. No hay verdadero conocimiento de uno mismo sin confrontarlo. Y no hay libertad sin atravesarlo. En el silencio que sigue a estas enseñanzas, uno puede escuchar algo más profundo. No una respuesta, sino una pregunta. ¿Quién soy yo, si no soy este ego? Allí comienza el verdadero viaje.